Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un manuscrito fascinante y, la verdad, bastante contundente. Es un texto teológico de 1901 que va directo al corazón de una idea, bueno, milenaria: la condición humana después del pecado original. Y no se anda con rodeos, ¿eh? Arranca con una imagen potentísima. A raíz de la desobediencia de Adán, cada ser humano nace, por así decirlo, vendido al pecado, una especie de servidumbre por defecto. Es una premisa muy dura, desde luego, y para entender la fuerza de este texto es crucial situarlo en su momento, 1901. Estamos en plena efervescencia de movimientos de restauración cristiana en Estados Unidos. Grupos que buscaban volver a lo que consideraban las raíces puras del cristianismo bíblico. Este manuscrito no es una reflexión aislada, no. Es un documento de combate, un argumento afilado en medio de debates teológicos muy, muy intensos. O sea que no es solo teología abstracta, es una toma de posición en una batalla de ideas de la época. ¿Vale? Pues con ese contexto en mente, nuestra misión hoy es desgranar un poco la lógica de este escrito. Porque si empieza planteando un problema tan radical, esa servidumbre al pecado, la solución que proponga tiene que ser igual de potente. Y ya adelanto que el camino que traza es sorprendente. Totalmente. Es que el texto establece una trampa perfecta. El problema es que el ser humano, por su naturaleza corrompida, es incapaz de cumplir la ley de Dios. Y la solución, ojo, no es eliminar la ley, como algunos podrían pensar. Claro, sería lo fácil. Exacto. La solución es encontrar una forma de cumplirla. Y esto nos va a llevar a explorar cómo el autor entiende la fe, la obediencia y, de forma muy particular, un mandamiento concreto que convierte en la clave de todo el sistema. Venga, pues vamos a meternos en faena. El texto dice que, a menos que uno se arrepienta y se convierta, está, y cito, bajo la servidumbre de la ley. Sirviendo a Satanás. Eso es, sirviendo a Satanás. Esto me suena a un callejón sin salida. Por un lado, la única manera de ser justo ante Dios es la obediencia perfecta. Pero por otro, nuestra naturaleza está pervertida por el pecado. A ver, ¿cómo se supone que alguien puede salir de ahí? Aquí es donde el autor empieza a construir su caso. Y lo primero que hace es defender a la propia ley. La ley dice, no es el problema. Al contrario, citando al apóstol Pablo, el manuscrito la describe como santa, justa y buena. Su función es ser un detector del pecado. A ver si lo pillo. Entonces, la ley es como un espejo perfectamente limpio. No tiene la culpa de que, al mirarte, veas que tienes la cara sucia. Simplemente te muestra la realidad de tu estado. Mm. Pero claro, un espejo no te da ni agua ni jabón para limpiarte. Esa analogía es perfecta. De hecho, el texto va un paso más allá. Dice que la ley, al interactuar con nuestra naturaleza pecaminosa, lo que produce es muerte. Y no porque la ley sea mala, sino porque el pecado, al ser expuesto por un mandamiento tan puro, se vuelve sobremanera pecaminoso. ¡Ostras! Es decir, el espejo no solo te muestra la mancha, sino que te hace consciente de lo grave que es esa mancha. Genera una sensación de culpa y de condena. Vale, es un instrumento de diagnóstico implacable. Pero un diagnóstico sin cura solo genera desesperación. ¿Es esa la intención del autor? ¿Dejar al lector en ese estado de impotencia absoluta? Precisamente, quiere llevar al lector a un punto de quiebre, a que reconozca que, por sí mismo, está en una situación tan indefensa como la del propio Satanás. Solo cuando se llega a esa conclusión, se está listo para aceptar que la solución tiene que venir de fuera. Un rescate externo, un deus ex machina, por así decirlo. Y me imagino hacia dónde apunta ese rescate externo. El texto debe presentar la fe en Jesucristo como la única salida. Ahí está la clave. El manuscrito es categórico. Nadie que cree en Jesucristo está bajo la servidumbre de la ley de Dios. Pero ojo, que aquí viene un giro muy interesante. Para el creyente, la ley no desaparece, se transforma. Pasa de ser una ley de muerte, esa que solo acusaba, a convertirse en una ley de vida. Eso suena bien, pero es un poco abstracto. ¿Qué significa en la práctica que la ley se convierta en ley de vida? ¿Cómo ocurre esa transformación? Para explicarlo, el texto se centra en el concepto de expiación y, de hecho, en el inglés original juega con la palabra atonement, descomponiéndola en at one meant, At one meant. que se traduciría como el acto de llegar a estar en unidad con Dios.
El sacrificio de Cristo es el puente que repara la relación rota, y una vez que esa relación está sanada, la perspectiva sobre la ley cambia por completo. Imagino que ya no la ves como una amenaza. Exacto. Piénsalo así. Antes de la fe, la ley es esa lista de exigencias imposibles que te recuerda a cada minuto tu fracaso. Es una fuente constante de culpa. Es una carga. Después de la fe, según este autor, esa misma ley se convierte en un mapa, una guía para vivir en esa nueva relación con Dios. Claro. Y lo más importante, el creyente recibe lo que el texto llama una naturaleza divina, una nueva capacidad para querer y poder seguir ese mapa. La ley pasa de ser un yugo a ser un camino que se recorre con alegría. Entendido. Así que la fe no es solo creer en algo, sino que te capacita para actuar de una forma que antes era, pues, imposible. No es una fe pasiva. En absoluto. Es una fe activa que da poder. El creyente, al confiar en un Salvador resucitado, se convierte en partícipe de la naturaleza divina. Y esta nueva naturaleza es la que puede obedecer. La obediencia no es el requisito para tener fe, sino la prueba, la consecuencia natural de que la fe es genuina. Aquí es donde el listón se pone muy alto, porque el objetivo final que plantea el manuscrito es, nada menos que alcanzar la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. Y para llegar ahí no basta con creer. La frase clave es, a través de la fe en Cristo, obedeciendo todos los mandamientos de Dios. La obediencia es la prueba del algodón. Y aquí es donde el argumento, que ha sido bastante general hasta ahora, aterriza de forma muy específica. Porque claro, todos los mandamientos es muy amplio. El autor sabe que necesita un caso de estudio, una prueba de fuego que demuestre esa lealtad. Y elige uno. El sábado. La observancia del sábado. A partir de este punto, el sábado se convierte en el eje sobre el que gira todo lo demás. Era de esperar. En estos textos de principios del siglo XX, el sábado era un tema candente. ¿Y cómo justifica el autor que este mandamiento en particular sea tan crucial? Lo eleva por encima de todos los demás. Lo conecta no con Moisés y el Sinaí, sino con la creación misma. Se remonta al Génesis, al séptimo día, cuando Dios reposó. Al hacer esto, lo desvincula de ser una ley solo para el pueblo judío y le da un carácter universal, eterno. No es una norma cultural, argumenta, sino un memorial de la obra del Creador para toda la humanidad. Vale, es una jugada astuta para darle máxima importancia. Y a partir de ahí, explora su significado. No lo trata como un simple día libre. Lo llama prenda y señal de la relación entre Dios y la humanidad. Y para reforzarlo, cita el libro del Éxodo. Es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. ¿Qué tipo de señal es exactamente? Es una señal de identidad y de lealtad. Piénsalo desde la perspectiva del autor en 1901. Un mundo lleno de nuevas ideas, filosofías, dioses falsos. Según el texto, al guardar el verdadero sábado, el séptimo día, el sábado, el creyente está haciendo una declaración pública. Ajá. Está diciendo al mundo, yo adoro al Dios que creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó en el séptimo. Se convierte en un estandarte que distingue al Dios verdadero del resto. Es un acto de lealtad visible. Y no es una sugerencia amistosa, desde luego. El texto no se corta y recuerda la severidad del mandato original en el Éxodo, citando la parte que dice que quien quiera que haga algún trabajo en el día de sábado, ciertamente morirá. Vaya tela. Califica el sábado como un pacto perpetuo. Ese lenguaje tan duro, ¿qué busca conseguir? Busca subrayar la seriedad absoluta del asunto. Desde la lógica del texto, la pena de muerte asociada a su violación en el antiguo Israel demuestra que para Dios no era un tema menor. Y al llamarlo pacto perpetuo, el autor está argumentando directamente contra quienes decían que esa ley había caducado con la llegada de Cristo. Para él, si es perpetuo, sigue tan vigente en 1901 como en el desierto del Sinaí. Es el sello inalterable del pacto. Entendido. Hemos pasado de la condición humana a la fe, de la fe a la obediencia, y de la obediencia a este mandamiento específico como la prueba definitiva. Y justo cuando crees que ya has entendido todo el argumento teológico, el texto da un giro que parece sacado de una novela de aventuras. Y no estoy exagerando. Sí, es el gran golpe de efecto final. Después de toda esta construcción lógica, el autor necesita una prueba irrefutable, algo que ancle toda su argumentación en la realidad física.
y la encuentra en las tablas de la ley. Pero no habla de ellas en pasado. Enfatiza que fueron entregadas a Moisés en tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, para darles una autoridad divina, inmutable. Pero entonces llega la afirmación. La afirmación extraordinaria. El manuscrito sostiene que ese precioso registro de la ley no se destruyó ni se perdió. Un momento. ¿Está diciendo que las tablas de piedra originales, las que recibió Moisés en el Sinaí, todavía existen en algún sitio? ¿No lo plantea como una metáfora, sino como un objeto físico que está escondido? Literalmente. Afirma que las tablas originales están a salvo en el Arca del Testamento, escondidas de la familia humana. Pero lo más importante no es que existan, sino para qué existen. No es un dato histórico curioso, es la base de una profecía. Su ocultamiento es temporal y tiene un propósito. Vaya, esto sí que es un giro de guión. ¿Y cuál es esa profecía? ¿Qué va a pasar con esas tablas escondidas? El texto lo detalla con mucha claridad. Dice que, en el tiempo señalado por Dios, Él sacará a la luz estas tablas de piedra, para que sean un testimonio para todo el mundo. Se convertirán en la prueba definitiva, el Exhibit A en un juicio cósmico. ¿Un testimonio en contra de qué? ¿O de quién? En contra de dos cosas, y aquí es donde todo el argumento del libro converge. Primero, contra el desprecio generalizado de los mandamientos de Dios. Y segundo, de forma mucho más específica, contra lo que llama el culto idólatra de un sábado falsificado. Sábado falsificado. Con eso se refiere, sin duda, a la observancia de cualquier otro día de la semana que no sea el séptimo, el sábado, el que ha estado defendiendo todo el tiempo. Exacto. Así que la reaparición de las tablas de piedra originales, con el mandamiento del sábado escrito por el dedo de Dios, sería la prueba física e irrefutable para condenar a todos los que lo cambiaron. Exactamente. La reaparición física de las tablas validaría la perpetuidad de toda la ley y en particular de ese cuarto mandamiento, zanjando el debate para siempre. Es fascinante cómo un argumento que empieza en el terreno más íntimo y espiritual, la condición interna del alma, culmina con la revelación futura de un objeto externo, tangible, casi arqueológico. Bueno, hagamos un resumen de este viaje. Hemos partido de una humanidad caída, atrapada en una servidumbre al pecado, incapaz de cumplir la ley. Hemos visto cómo el texto propone la fe en Cristo, no para anular la ley, sino para capacitar al creyente para obedecerla. Y hemos descubierto que esa obediencia se cristaliza en un mandamiento supremo, la observancia del sábado del séptimo día, como la gran señal de lealtad al Creador. Sí, y todo culmina en esa afirmación profética, y la verdad asombrosa, la existencia física y oculta de las tablas de piedra originales. Unas tablas que un día serán reveladas como prueba definitiva y juicio contra un mundo que, desde la perspectiva del autor, ha despreciado la ley y ha adoptado un sábado falsificado. Todo el edificio teológico del manuscrito se sostiene sobre la promesa de esta futura revelación material. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar que me parece apasionante. El clímax de todo este argumento, su validación final, depende de la futura aparición de un artefacto físico y oculto. Independientemente de las creencias de cada uno. Esto es muy interesante. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de la fe y la prueba, el hecho de que la confirmación definitiva de una creencia se imagine no como una revelación interna o espiritual, sino como la aparición de un objeto tangible que aún no hemos visto? ¿Cómo cambia la relación entre lo espiritual y lo material cuando la prueba definitiva se concibe de esta forma?